Bueno, les proponemos hablar ahora sobre los cambios que se están planificando hacerle al nuevo Código del Proceso Penal, también los últimos casos judiciales que han generado mucha polémica y también las medidas de los fiscales, este conflicto de fiscales, bueno, que ha dado que hablar y que ha generado un paro hace algunas semanas atrás. Para hablar de todos estos temas, esperemos que nos dé el tiempo, recibimos al fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Buen día. Comenzamos como por una puesta a punto. ¿Actualmente hay la misma cantidad de personas privadas de libertad que con el antiguo código? Mire, el dato al 1 de julio es que estamos en unas 11.000 personas privadas de libertad. El 1 de noviembre del año 2017, cuando empezó a funcionar el nuevo código, era esa exactamente la cifra de privados de libertad que había. Es decir, luego de unos primeros meses donde el número de privados de libertad descendió, comenzó un proceso de recuperación que hace que hoy, al día de hoy, al día de ayer, 1 de julio, el número de privados de libertad en Uruguay sea exactamente el mismo al 31 de octubre del año 2017. Lo que cambió es el porcentaje de reclusos que tienen condena. Lo que ha cambiado sustancialmente, y ese era uno de los objetivos de la reforma, era precisamente nosotros en el sistema anterior teníamos un 67% de las personas privadas de libertad estaban esperando juicio, es decir, no tenían sentencia de condena. Era una cifra que nos interpelaba y que nos interpelaba a nivel internacional. Uruguay estaba desde hace mucho tiempo bajo la mira de los organismos internacionales y sobre todo habíamos sido no demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Peirano, y Uruguay había sido observado por la Comisión en esa situación, por el enorme porcentaje de personas privadas de libertad que no tenían sentencia y por prisiones preventivas excesivamente largas. En el día de hoy, lo que podemos decir con gran satisfacción es que uno de los objetivos de la reforma se obtuvo y prácticamente el 60% de las personas privadas de libertad hoy tienen sentencia de condena ejecutoriada, es decir, están en la cárcel cumpliendo una pena efectiva. Y el 40% restante sigue esperando juicio. En ese 40% restante hay que tener en cuenta que hay un doble componente, es decir, hay un componente de personas que ingresaron en prisión preventiva con este régimen y hay personas que todavía están cumpliendo prisión preventiva del régimen anterior. O sea que nosotros pensamos que en la medida en que los procesos del sistema antiguo se vayan terminando, este porcentaje de personas privadas de libertad con sentencia de condena va a aumentar todavía. Claro, muchas veces se ponía sobre la mesa que más allá del agravamiento de la pena, lo importante era el cumplimiento efectivo de la pena. Sí, el gran problema que teníamos era de que la prisión preventiva en el régimen anterior funcionaba como una pena anticipada. Eso era y sigue siendo vulneratorio de la Constitución de la República y sigue siendo vulneratorio de los tratados internacionales de derechos humanos que el Uruguay ha suscrito y ratificado. De todas maneras, este objetivo planteado en la reforma en un año y medio prácticamente se ha conseguido y yo creo que eso es saludable. Respecto del número de personas privadas de libertad, bueno, eso es un tema siempre discutible, pero por lo menos en la lógica que se instaló una vez que comenzó la reforma, de que porque habían disminuido la cantidad de personas privadas de libertad, habían aumentado los delitos, bueno, hoy tenemos la misma cantidad de personas privadas de libertad que el 1 de noviembre del año 2017 y los delitos no han disminuido. O sea que la lógica debería ser funcionar de la misma manera y sin embargo no. Lo que no me queda claro si es buena noticia o mala noticia. Es un dato de la realidad. Nosotros nos tenemos que manejar con datos de la realidad. Me parece que lo que tenemos que tener claro es que mientras los establecimientos de reclusión sigan en las condiciones en las que están, más allá de las mejoras que han existido, la cárcel es parte del problema y no parte de la solución. Si nosotros seguimos remitiendo personas a la cárcel a los solos efectos de cumplir la pena, lo que está bien, porque a eso van, pero al mismo tiempo la Constitución de la República nos exige, al Estado le exige que las cárceles deben servir para la profilaxis del delito. Es decir, lo que debe buscarse es, mientras la persona está privada de libertad, ¿qué hacemos con ella? Y si esa persona vuelve a la sociedad con alguna posibilidad de reinsertarse o vuelve a la sociedad a vivir en la calle, a no tener posibilidades laborales y obviamente a volver a delinquir. Si en lugar de llevarlos a cumplir con la profilaxis del delito, los llevamos a la universidad del delito,
bueno, entonces ese establecimiento de reclusión no termina siendo más que un mero depósito de gente hasta tanto cumplan efectivamente la pena. Por tanto, para que la cárcel sea parte de la solución, hay que ver qué se hace mientras la persona está privada de libertad. Tuvimos hace muy pocos días atrás la visión de los fiscales por la situación que estaban pasando. Bueno, hablaron obviamente de que es un tema que vienen tratando hace tiempo y de hecho yo creo que previo a esta medida que ellos tomaron, en una oportunidad anterior que usted estuvo aquí, estuvimos hablando sobre el tema y sobre la preocupación, sobre la situación de sobrecarga laboral, bueno, todo lo que hemos escuchado que los fiscales han puesto sobre la mesa como un elemento preocupante. Sí ha habido una medida histórica en estos últimos días y una reunión con el presidente de la República. Hay un tema claro que es presupuestal. O sea, allí hay una traba, digamos, difícil de poder sobrellevar con respecto al tema. ¿Cuándo se puede destrabar esa situación o cuándo realmente se le pueden acercar a los fiscales las soluciones que ellos están reclamando en este momento? Bueno, desde la Fiscalía, las soluciones que ellos están reclamando hoy, nosotros las propusimos el año pasado. Desde el año pasado, cuando sí se podían incrementar los recursos, no este año cuando no se pueden incrementar los recursos del año pasado, la Fiscalía General de la Nación, cuando empezó a funcionar el nuevo código, nosotros nos enfrentamos a una realidad que no era la que nos habían pintado, por decirlo de alguna manera. Es decir, teníamos un volumen de denuncias por delitos superior, un 20% superior a las estimaciones que nos habían transmitido. Claro, planificaron sobre la base de unos datos, pero en realidad la realidad le mostró otros. La realidad, el anterior le había dicho que había menos delitos, entonces. Surgía del sistema de gestión de seguridad pública una determinada evolución histórica que nosotros fuimos analizando y en base a esa realidad fuimos planificando. El 1 de noviembre nos encontramos con que, bueno, que esa cifra se incrementa y que en realidad teníamos un 20% más de lo que nosotros habíamos estimado. Inmediatamente después, ante esa realidad, la Fiscalía lo que hizo fue, en la rendición de cuentas del año pasado, cuando sí había posibilidades de incrementar los recursos, nosotros pedimos un incremento presupuestal de 404 millones de dólares, 404 millones de pesos, en los cuales lo que apostábamos era un crecimiento de la plantilla de fiscales, un crecimiento de la plantilla de funcionarios, de forma tal de hacer frente a esa realidad. Obtuvimos un incremento presupuestal, que fue el 16% de los fondos que pedimos, no fue obviamente suficiente, de todas maneras nos ha permitido pararnos de una manera distinta y armar el equipo de una manera distinta, y con esa realidad es que empezamos el año 2019. Obviamente este año, por más paros que se hagan, no existe la posibilidad de incrementar los recursos, eso es un dato de la realidad. Si lo hubiéramos hecho el paro el año anterior, quizá de repente hubiéramos obtenido mejor suerte en el debate parlamentario. No fue así, lamentablemente. Y ahora la realidad es, si no puedo aumentar el número de recursos humanos, la única posibilidad que tengo es disminuir las cargas de trabajo. Y lo que ha hecho la Fiscalía, que ya lo hizo, porque ya lo había hecho en el pasado además, es reflotar dos proyectos. Un proyecto que tiene que ver con la eliminación de la intervención de la Fiscalía en aquellos procesos no penales en los que no somos parte, es decir, que solamente intervenimos como terceros legales. Eso implicaría una disminución muy importante de las cargas de trabajo del fiscal. ¿Son muchos los casos donde intervienen los fiscales ahí? Sí, hay una carga importante de trabajo que sobre todo en el interior del país tendría un impacto muy fuerte y le permitiría dedicar esos mismos recursos humanos exclusivamente a la materia penal. Y lo otro tiene que ver con la materia aduanera, es decir, aquellos procesos, no por delitos de contrabando, sino por infracciones aduaneras. Para que el ciudadano tenga una idea, cuando hoy hay una defraudación fiscal, el fiscal, nosotros perseguimos el delito de defraudación tributaria, pero la infracción administrativa de la defraudación tributaria la persigue la DGI. En el caso de las defraudaciones aduaneras, nosotros tenemos que hacernos cargo de la persecución del delito y de la persecución de la infracción. Lo que estamos planificando es que se vuelva al régimen antiguo, porque hasta el año 1984 los fiscales de aduana dependían de la Dirección Nacional de Aduana,
y que efectivamente sea el organismo especializado del Estado, que es la Dirección General de Aduanas, quien se encargue de perseguir las infracciones aduaneras, que parece lo razonable. Parece lo más lógico, ¿no? Pero además de lo razonable, nos permitiría a nosotros disminuir sustantivamente las cargas de trabajo de la Fiscalía. Entonces, yo creo que es... ¿Algún legislador recogió el guante con estos proyectos? Bueno, Porque esto no lo pueden promover ustedes. Nosotros no tenemos iniciativa parlamentaria, lo planteamos en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados, ya lo habíamos planteado en el pasado, se lo planteamos al presidente de la República, a Presidencia de la República, y bueno, estamos esperando. Nosotros creemos que ese proyecto es posible que se apruebe rápidamente. De hecho, en el proyecto de rendición de cuentas porque ahí sí tenemos iniciativa parlamentaria, ahí volvimos a incluir el proyecto de la eliminación de la intervención de los fiscales en materia no penal cuando actuamos como terceros. Doctor, es decir, apostamos ante la imposibilidad de aumentar los recursos humanos, porque es un dato de la realidad, lo establece la Constitución de la República, bueno, disminuir las cargas de trabajo. Doctor, me pongo en el lugar... Lamentando no haber obtenido el año pasado los recursos que sí pedimos. Claro, recursos que recién tendrá a partir del 2021. 21, si es que el Parlamento los vota. Porque ese es el otro dato de la realidad. No solamente que no existe la posibilidad hoy de incrementarlos, sino que aun cuando en el presupuesto del año que viene se incrementan, recién entrarían a regir el primero de enero del 2021. Exactamente. Entonces, los problemas los tenemos hoy. Los tenemos que resolver hoy. De hecho, yo creo que los estamos resolviendo, pero queremos apuntar a disminuir sustantivamente las cargas. ¿Esos problemas afectan la calidad del servicio que se le da a la población? No. Nosotros tenemos desde hace ya un buen tiempo un índice muy alto de crecimiento en las formalizaciones. De hecho, esta semana vamos a hacer públicos los datos de los primeros 5 meses de este año y estamos en un promedio de 1.300, 1.400 casos formalizados, un promedio notoriamente superior al del año pasado y notoriamente superior al sistema antiguo. Es decir, en el volumen de los casos formalizados eso no ha tenido un impacto. De hecho, este crecimiento de los privados de libertad es también producto del aumento de las formalizaciones. Es decir, yo creo que estamos llegando a un nivel que no calificaría como óptimo, pero sí a un buen nivel a 1 año y medio de la reforma en cuanto a la cantidad de imputaciones. Lo que sí es cierto es que no podemos no estamos haciendo frente adecuadamente a lo que yo les señalaba antes, a lo que estamos proponiendo eliminar, es decir, a la intervención en los procesos no penales y sobre todo en aquellos casos vinculados a los procesos civiles que intervenimos como tercero. De todas maneras, obviamente, cuando uno tiene un volumen de trabajo muy importante, lo que hace es priorizar y hace lo más importante primero. Y lo más importante es aquellos procesos en los que somos parte, que son los procesos penales, ¿no? La Corte, la Fiscalía y el Ministerio del Interior alcanzaron un acuerdo para lo que es el régimen de las libertades vigiladas, es decir, para limitar las potestades o, digamos, acotar el uso de la herramienta para determinados casos. ¿Esto supondrá mayor cantidad de personas privadas de libertad en los centros de reclusión, por ejemplo? Era una de las voces que empezó a surgir luego de que se conoció el alcance. Yo no tengo la menor duda que sí. Pero bueno, a ver. Primero una cosa que yo no me canso de repetirla y lo voy a seguir insistiendo. Esto no es una modificación al CPP. Lo digo porque en la introducción se ha hablado. Esto es una modificación a una ley extra CPP que regía desde antes de la vigencia del CPP. Octubre del 16. Exactamente. Digo porque a veces cuando se entreveran las naranjas, los zapallos en el carro, entonces hay que ordenarlos. Es una ley de libertad vigilada que impulsó en su momento el Ministerio del Interior. La Fiscalía nunca fue consultado sobre el proyecto de libertad vigilada. ¿Nunca lo consultaron para este proyecto? Nosotros no fuimos consultados ni antes de enviar el proyecto ni durante el debate parlamentario, lo cual no es obligatorio. No, bueno, pero el Parlamento invita a quien entiende que tiene que invitar. En ese caso a nosotros no nos invitaron. La ley se aprobó. Pero perdóneme, ¿le parece ilógico que no lo hayan consultado para un régimen de libertades vigiladas? A mí siempre me gusta que me inviten cuando se habla de los temas que tienen relación con nuestro trabajo. Pero bueno, el sistema político tiene la más absoluta libertad de hacer lo que le entienda pertinente porque ellos son los quienes discuten y aprueban las leyes. Esta ley, obviamente que empezó a tener un impacto que muchos sectores de la población calificaron como negativo y yo creo que era una ley que tenía una amplitud que no era deseable. A ver, sistemas liberatorios existieron siempre.
En el sistema antiguo, por ejemplo, el 40% de los procesamientos eran procesamientos sin prisión. Y cuando una persona era procesada sin prisión no pisaba nunca la cárcel, porque durante el proceso quedaba en libertad y después que salía la sentencia se le tramitaba la libertad condicional y el sujeto cumplía, entre comillas, la pena en libertad. Ni siquiera vigilada, en libertad. Procesamiento sin prisión, la ley de penas alternativas, la 17.726, que por este proyecto se derogaría, la libertad vigilada, la suspensión condicional de la pena. Existían múltiples sistemas liberatorios que implicaban que el sujeto condenado a una pena privativa de libertad no la cumplía efectivamente. ¿Qué pasa? Cuando entra a regir el CPP, todo eso queda de manifiesto, porque ahora todo es público. Y está bien que así sea, se transparenta el sistema. Los comunicadores sociales comienzan a tener conocimiento de esta realidad, la empiezan a transmitir a la ciudadanía y empieza a generarse la preocupación en la ciudadanía. Y está bien, eso es democracia. Y eso solo se puede lograr si uno tiene un proceso penal transparente como el que hoy tenemos y no opaco como el que teníamos antes. Bien, lo que se hizo fue, con el sistema se eliminó la libertad condicional, se limitó la suspensión condicional de la pena, se limitó la libertad anticipada y ahora se va por una limitación de la libertad vigilada. Limitación de la libertad vigilada en el cual las tres instituciones estamos de acuerdo. Fue un proceso de discusión, pero no un proceso de discusión excesivamente largo. Apenas nos pusimos de acuerdo que teníamos que limitar nuestro objetivo a las libertades vigiladas y no tratar de introducir más cosas, es decir, más vale poco pero seguro que mucho, pero que elaborar un proyecto muy grande que tocara a otros institutos en este momento era, como decimos en Cerro Largo, margarita para los chanchos, porque en este proceso electoral es muy difícil que se puedan discutir proyectos de gran envergadura, porque es natural, es obvio. Bueno, nosotros un proyecto concreto sobre libertades vigiladas en el cual estamos de acuerdo las tres instituciones y que pensamos que es posible que se pueda aprobar rápidamente en el Parlamento y que sí, que va a tener un impacto. O sea, el número de personas privadas de libertad va a aumentar sustantivamente. Eso nosotros se los transmitimos al Ministerio del Interior, se lo planteamos, y le dijimos, la consecuencia de esto va a ser esto. De todas maneras, yo entiendo que, bajar las condenas en las cuales puede aplicarse el Instituto de Libertad Vigilada de 5 a 3 años, restringirla solamente a los primarios y que no corresponda para reincidentes, reiterantes o habituales, que eso ya estaba, pero reiterarlo. Eliminar la ley de penas alternativas, restringirlo a determinados delitos. Yo creo que son todas soluciones, algunas me gustarán más o me gustarán menos, pero son todas razonables y que, bueno, van a tener un impacto y ese impacto lo va a tener que hacer frente al sistema carcelario. ¿Está medido eso? ¿Hay una estimación? Es muy difícil hacer una estimación precisa, pero yo le diría que va a haber un incremento importante desde el punto de vista porcentual en la cantidad de privados de libertad. Bueno, vamos a agradecerle una vez más al doctor Jorge Díaz la amabilidad de estos minutos. Dialogando con nosotros aquí en Arriba Gente nos han quedado muchos temas que él ha tratado en más de una oportunidad aquí en nuestro programa, anticipándose a delitos y a situaciones que podrían llegar a instalarse en nuestro país. Recuerdo hace mucho tiempo atrás un diálogo con Danilo allí en un mano a mano a propósito de las situaciones con el narcotráfico. El otro día lo vi profundamente preocupado por la fuga de Morábito de Cárcel Central, anticipándose un poco a aquello que usted hablaba, de que la llegada de estos pesos pesados también generan actos, por lo menos en apariencia, de corrupción, que esperemos que en las próximas horas y en los próximos días puedan ser aclarados. Siempre es un placer tenerlo aquí en la mañana, doctor. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. A veces uno se lamenta tener razón. A veces uno desearía en alguna de estas cosas estar equivocado, pero cuando se hacen afirmaciones de ese tipo, evidentemente son señales de alerta que uno trata de colocar en la opinión pública y en el sistema porque las ve venir. Nosotros tenemos contacto permanente con todas las fiscalías de Iberoamérica en una organización que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y estamos en permanente contacto transmitiéndonos información y hay problemas que uno lo ve venir porque están ocurriendo en otros países lados. Una de las preocupaciones
que yo creo que vamos a tener que empezar a analizar seriamente en el Uruguay es la existencia de un grupo criminal organizado como el Primer Comando Capital en Brasil, sus ramificaciones en países vecinos, concretamente en Paraguay. Hace 15 días atrás, 7 miembros del Primer Comando Capital, presos brasileños, decapitaron a presos paraguayos e incendiaron un penal. Es decir, y es una organización criminal tipo secta prácticamente, altamente peligrosa y que la tenemos al lado. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ocuparnos de esos problemas y no a correrlos de atrás, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz.